Aló, muy buenos días. Mi nombre es Ángel Francisco Martínez. Hoy vamos a dar una sesión sobre el software Midas GT SNX con un enfoque en lo que es interacción sobre estructura. Me gustaría confirmar que me pueden escuchar claramente. No sé si podrían hacer un comentario en la caja de preguntas o oprimir el botón de la mano para verificar. Se escucha. Excelente. Bueno, son las 11 a.m. en mi tiempo, en Nueva York, entonces vamos a comenzar esta sesión. En cualquier momento pueden hacer su consulta por escrito directamente a nuestra caja de consultas y voy a tratar de contestarlos en tiempo real. También podrían por favor confirmarme que puedan ver mi monitor, mi pantalla. Excelente, me parece que ahora todos estamos con audio y video. Entonces, de nuevo, en cualquier punto, hagan sus consultas, voy a tratar de contestarlo en tiempo real, si no, al final de la sesión haremos como un tiempo dedicado a responder consultas. De cualquier manera, esta sesión está siendo grabada, nosotros subimos estas sesiones estos videos a nuestro canal de YouTube, que pueden buscar como Midas LA, Midas Latinoamérica, y ahí podrán ver también la grabación de esto, y si nos solicitan les podemos enviar también el PDF y el material. Entonces, vamos a comenzar la sesión. Voy a dar primero una breve introducción sobre lo que es Midas, la empresa. Después vamos a entrar a conceptos de lo que es interacción sobre estructura. Vamos a cubrir primero lo que será el método de subestructura y después vamos a cubrir lo que es el otro método, lo que es el método directo, importando de nuestro programa de estructuras el Midas Gen y después importando del programa de puentes el Midas Civil. Entonces, comenzando brevemente, Midas es una empresa internacional que desarrolla software para soluciones de ingeniería civil. Nuestra casa central se encuentra en Corea del Sur, pero tenemos oficinas branch alrededor del mundo y nosotros estamos transmitiendo en vivo para toda Latinoamérica desde nuestra oficina aquí en Nueva York. Nosotros contamos con 6 softwares principales para lo que es ingeniería civil. El día de hoy vamos a enfocarnos primero en el Midas Gen, que es un software para estructuras y que nos permite hacer análisis de interacción sobre la estructura con el método de subestructura, lo que serían resortes, resimulando el suelo como resortes. Vamos a brevemente también ver lo que es el Midas SolidWorks, que es un software 2D para lo que es ingeniería geotécnica, pero no necesariamente basado en elementos finitos, sino que también permite hacer otros tipos de análisis como en fundaciones, en pilotes, usando el método PY. Y después vamos a ver lo que es la interacción con el Midas Gen y el Midas GTS, donde yo voy a exportar una estructura y hacer el modelado del suelo y un análisis directo con el método directo. Y después haremos lo mismo para un puente del Midas Civil. Si les interesa saber más sobre el programa en sí del Midas GTSNX, que es el tema de hoy, pueden ir directamente a su página midasgtsnx.com. Ahí pueden descargar tutoriales, ahí pueden descargar versión demo. También hay videos de otros tutoriales que hemos hecho previamente. Pero recuerden, para nuestras sesiones en línea como estas que hacemos, esto se encuentra en lo que es en YouTube, en el canal de Midas LA. Bueno, entonces, ya entrando directamente al tema de hoy, lo que es interacción sobre estructura, Soul Structure Interaction en inglés. Este es un fenómeno que sucede cuando hay un sismo y nosotros queremos ver o entender que el comportamiento de la estructura y el comportamiento del suelo no son independientes uno del otro, sino que los desplazamientos de la estructura van a afectar al suelo y los desplazamientos del suelo en sí también van a afectar a la estructura. Entonces es importante entender esto en ciertos casos. Ahora, si tenemos una estructura de baja altura,
basado en un suelo de roca dura, el sismo no va a ser quizá tan importante, ya que no es muy magnificado si el suelo de donde origina es igual al de la superficie. Pero si tenemos un sismo que después pasa de una capa de roca dura, quizá a través de un suelo más blando, quizá como vemos en Bogotá, en Colombia, o en la Ciudad de México, esto puede amplificar la onda sísmica y dependiendo del tipo de estructura, ya sea una estructura con fundación empotrada o solo de losa o losa pilotada, esto va a afectar esta interacción. Entonces, estos son los casos cuando realmente es importante empezar a entender qué está sucediendo para poder hacer un tipo de diseño especial para quizá eh, poder sobrevivir este tipo de interacción. Tenemos dos métodos principales para lo que es hacer el análisis de interacción suelo-estructura. Tenemos el método, como mencionaba, el método subestructura, en donde se basa básicamente en la superposición de eventos. Se separa el problema en dos. Entonces, primero uno hace un análisis de campo libre y obtiene lo que podrían ser aceleraciones en el sitio. Y después, a través de, hay diferentes métodos, pero uno siendo impedencia, uno puede calcular la rigidez y como aplicar eso como si fuera un resorte directamente sobre la estructura en sí, sobre los pilotes. Entonces aquí este es el método donde vamos a usar el software que tenemos del punto de vista estructural, que es el Midasgen. Pero también tenemos lo que es el método directo, en donde esto se modela la estructura y el suelo todo en el mismo proyecto o el mismo modelo. Y ahí es donde hacemos quizá un análisis simultáneo y para esto tenemos que ya usar softwares más avanzados como de elementos finitos o discretos. Entonces, ahora vamos a entrar un poco más en detalle sobre las ventajas de lo que es el método directo. En este caso, básicamente, como mencionaba, se pueden usar elementos finitos o elementos discretos, pero el suelo es modelado, el comportamiento del suelo es modelado con lo que se llaman modelos constitutivos. Estas son una serie de teorías de análisis numéricos. Dependiendo del tipo del suelo, va a haber una teoría diferente aplicada a esta. Entonces podemos usar una teoría como el Camp Clay, llamado Camp Clay, para un suelo de arcilla, y otra teoría como el Hawk Brown para un suelo rocoso. Entonces es más realista el comportamiento del suelo, pero requiere también un entendimiento de estas teorías numéricas. Entonces la ventaja es que nos permite hacer un análisis completamente acoplado con la estructura y el suelo en uno, y también como reduce lo que son algunas simplificaciones que se tienen que tomar con el método de subestructura, que es el punto de vista de un ingeniero estructural, y también puede tomar en cuenta otras cosas como la rigidez o la masa de la estructura. Sin embargo, la desventaja es que es un análisis más complejo, un análisis que toma más tiempo relativamente en preparar, y uno requiere tener una buena herramienta para poder hacer este tipo de análisis. El contraste siendo lo que es el método de subestructuras. Este es como un proceso típico de lo que podría ser para este método. Entonces uno primero obtiene información de la estrata, lo que pueden hacer sondajes del campo. Vamos a decir que esto es el campo y vamos a tener una estructura aquí en el medio, en el centro. Entonces en este caso se hicieron varios sondajes, hay 3 sondajes, y se obtuvo información relativa de lo que fue las diferentes capas del suelo, las diferentes estratas. Y aquí vemos que en el medio hay una capa adicional que quizá pueda afectar lo que es el análisis o la onda sísmica. Después uno hace un análisis de campo libre, ingresa esta información de las estratas, le aplica una carga sísmica y obtiene resultados de lo que podrían ser las aceleraciones. Aquí en este caso vemos que tenemos en rojo es relacionado a lo que fue esta sección del medio, y vemos que en sí esta probablemente sea esta capa de suelo lo que está haciendo que aumente la aceleración en esta región. Entonces, usando esta información, uno puede calcular la rigidez para aplicar como resorte a la fundación, a la cimentación o a los pilotes de la estructura, y después ya a la estructura correr un análisis de tiempo libre, de un análisis de tiempo historia, perdón. Entonces, brevemente les muestro que con el Midas GTSNX, de hecho, uno puede hacer un análisis de campo libre. Uno puede... Voy a abrir aquí un ejemplo.
En este caso tenemos un simple modelo 2D de lo que es varias capas del suelo que se le ingresó información y después se le corrió un análisis tiempo-historia, se le ingresó una aceleración, aquí les muestro la aceleración que se usó, se le ingresó una aceleración normalizada, uno puede elegir de nuestra base de datos de sismos, o como mostraré más adelante, uno puede importar o copiar y pegar de su propia tabla. También el programa permite hacer lo que son condiciones de contorno especiales de campo libre, o también pueden ser condiciones de contorno de lo que llaman en inglés transmitting. Entonces tenemos varias opciones de lo que puede ser estas capacidades. Aquí vemos que también podemos aplicar las transmitting boundary, que en este caso fue lo que se aplicó aquí. Y así podemos correr un análisis 2D equivalente o un análisis de campo libre y ver estas aceleraciones o desplazamientos sobre el campo y después usar esta información para lo que sería obtener la rigidez de estos resortes. Regresando a la presentación, una vez que tenemos, por decir, lo que es la reacción del suelo y los desplazamientos, uno puede crear una curva, la curva llamada PY, y de esta curva uno puede obtener esta rigidez, el valor K, que después se aplica directamente a los resortes. El suelo es simulado como springs, llamado en inglés como resortes, y se hacen para las diferentes direcciones, X, Y, Z, y uno puede aplicar incluso condiciones de punta no lineal, pero al final uno va a tener que aplicar diferentes curvas PY para diferentes estratas de suelo. En este caso vemos que este pilote pasa, por ejemplo, por 4 capas y tenemos diferentes curvas PY. Entonces, de alguna manera u otra uno tiene que solicitar esta información. Si uno es un ingeniero estructural, va a solicitar esta información ya sea a su otro equipo de geotécnicos, o si lo están como externalizando a la empresa que hayan contratado para obtener esta información. Sin embargo, en Midas nosotros tenemos un programa, el llamado Midas SoilWorks, que es 2D y que no está a base solamente de elementos finitos, pero que también permite hacer estos tipos de análisis donde uno puede obtener su curva PY. Entonces voy a abrir ahora este programa. En este caso aquí vemos que yo he modelado de la vista de arriba. Yo tengo una serie de una losa pilotada. Aquí estamos viendo la vista lateral. Yo definí lo que fueron las diferentes capas del suelo. Definí el material de estas capas. Aquí vemos las propiedades que uno ingresa para este tipo de análisis PY. Y también definí las propiedades estructurales de mi pilote, de mi losa. Le doy aquí lo que fue el tipo y las dimensiones y el material. Después sencillamente también ingresé la información de las distribuciones de las capas. Esto es un análisis 2D, entonces lo único que uno tiene que ingresar son las diferentes capas, como si hubiera obtenido de los sondajes que habíamos mostrado previamente, las diferentes profundidades de las diferentes capas. Y por último, uno da la información sobre lo que es la losa pilotada en sí. Entonces aquí vemos cómo uno da algunos parámetros de lo que es la losa y algunas propiedades de cómo están distribuidos el número de distribución de los pilotes y las condiciones de cómo están fijados sobre la losa y la punta. Y al final, si uno quiere aplicar cargas o el nivel del agua, simplemente lo hace en estas pestañas. Entonces vemos que es un proceso relativamente simple y que nos permite, después de haber corrido el análisis, obtener todo tipo de resultado como tus desplazamientos horizontales, tu reacción del suelo. Esta es la información que uno necesita para lo que sería la curva PY. Entonces yo puedo elegir directamente aquí un pilote dentro de mi losa. Y aquí en los resultados vemos que tenemos curvas de PY, que después yo puedo usar para obtener lo que serían
los valores K que después le puedo enviar a un ingeniero estructural que use como sus resortes. Entonces, después de haber ingresado los resortes del suelo, uno también en los programas estructurales como el MidasGen, después puede ingresar su función tiempo-historia, puede ingresar una general que simula como si fuera saliendo de la base, o puede incluso individualmente a cada resorte asignarle su propia aceleración tiempo-historia, si de eso quisieran. Entonces, por ahora les voy a mostrar este método de subestructura directamente con el programa MidasGen. Voy a abrirlo y voy a mostrarles dónde se pueden aplicar estos soportes de suelo tipo resorte y qué resultados podemos obtener. Voy a abrir aquí. Tenemos lo que es esta estructura. Vemos aquí que tenemos lo que serían varios pisos y se alcanzan a ver los pilotes. Entonces, en este caso nosotros podríamos correrlo fijando la punta de los pilotes, o si queremos hacer análisis de interacción sobre la estructura, aplicaríamos aquí una condición de lo que podría ser un spring general, donde aquí vemos de que yo le puedo ingresar estos valores de rigidez para las diferentes direcciones, o tenemos también para pilotes uno particular, donde nos permite ingresar algunos parámetros como el tipo de suelo, el diámetro de nuestro pilote que yo necesito saber, y quizá aquí un valor de lo que podría ser el módulo de balasto. Y después simplemente puedo solamente activar mis pilotes directamente aquí. Yo le puedo decir que solo me active los que son pilotes, selecciono todos, vemos que se han activado unos nodos, y ya le puedo yo directamente aplicar estos pilotes a estos resortes, que aquí vemos que ahora me los muestra visualmente como una serie de nodos o de puntos grandes. Y después yo simplemente puedo correr el análisis, asumiendo que ya le había aplicado en este caso un análisis de espectro respuesta o otro análisis tiempo-historia. Y en fin, yo podría obtener resultados, vamos a decir aquí ya como deformaciones. Podría ser, de aquí yo puedo seleccionar, en este caso le di un espectro respuesta, las diferentes combinaciones. Yo puedo ver también los momentos o desplazamientos. Yo podría aislar mis resultados si yo solamente quiero ver lo que es los primeros cuantos pisos, que en realidad en este caso son los pilotes, y ver los resultados también aquí particulares. Pueden ser también deformaciones, desplazamientos horizontales, en fin, del punto de vista estructural, donde vimos cómo se ingresaron los suelos como resortes, que fue en este paso. Entonces aquí vimos cómo se ingresaron estos resortes. Vemos aquí que tenemos soil type. Si yo hubiera elegido un diferente tipo de suelo, el programa en sí hubiera usado una curva diferente de PY que tiene dentro de su sistema. Entonces aquí vemos las diferentes opciones y aquí están los otros valores que uno puede ingresar importantes. Claro, es importante saber el diámetro de tu pilote y también algunos como el módulo de balasto que obtendrías de tu ingeniero estructural, de geotécnico. Y aquí vemos que se pueden ver todo tipo de resultados, desplazamientos, curvas de momento, fuerzas axiales. Bueno, esto es si la estructura tiene pilotes, pero nosotros también podemos hacer esto para lo que serían fundaciones solamente de losa. En este caso voy a abrir un ejemplo de lo que es la torre Adeli. Es una torre en Corea del Sur. Tiene como, no sé, 50 pisos. Y en este caso nosotros también podemos aplicar lo que son resortes de superficie distribuidos sobre la losa. Hay diferentes tipos, pueden ser lineal, de compresión o de tensión. Y después podemos ver los resultados como la fuerza cortante o los desplazamientos verticales. Aquí les muestro en otro modelo. Aquí yo tengo la losa. La estructura solamente con losa.
Entonces lo que yo quiero hacer primero es aislar lo que sería esta estructura. Vamos a decir que tiene, me parece que es diferentes maneras, pero yo puedo activar en este caso por grosor de sección. Yo sé que esta sección tiene lo que sería 1 metro de grosor. Y lo que voy a hacer es, aquí en Boundary, le voy a aplicar lo que llamamos Surface Springs. Y similarmente a lo que habíamos visto previamente, uno puede aplicarlo sobre un plano. Ingresa lo mismo que serían los módulos de balastos en diferentes direcciones. Aquí estamos viendo que las unidades son de toneladas por metro cúbico. Voy a cambiar eso a pies y a libras. Quizá unidades que sean más comunes aquí en Nueva York, pero sencillamente ustedes pueden hacerlo también en newtones, kilonewtons y en metros. Y aquí simplemente ingresamos estos valores. Claro, es solo un ejemplo. Y seleccionamos a lo que le queremos activar o aplicar. Aquí yo puse la vista lateral. Si lo roto vemos que están seleccionados los elementos de la losa. Y si quisiera agregar dampers también podría hacerlo. Y vemos que me lo aplica directamente. Entonces aquí yo simplemente ahora puedo correr el análisis. En este caso, por cuestión de ahorrar tiempo, vamos a decir que ya lo tengo corrido. Y aquí estamos viendo ahora, yo solamente tengo activada la losa. Aunque esté toda la estructura, yo solo activé la losa. Y aquí estamos viendo lo que podrían ser resultados de desplazamientos verticales, lo que es asentamiento. Pero también podríamos ver cualquier tipo de resultado como las fuerzas, o la cortante, o el momento. En sí vemos que tenemos los esfuerzos también. Podemos ver todo tipo de resultado. De nuevo, este es con el método de subestructura. Ahora, si quisiéramos hacer un análisis con el método directo, uno con Midas tiene la ventaja que puede exportar una estructura del Midas Gen al Midas GTSNX y después modelar esta estructura con el suelo y hacer un análisis con el método directo. Entonces ahora voy a mostrar cómo podemos hacer esto con Midas. Entonces en este caso voy a reactivar toda mi torre. Y lo que voy a hacer es simplemente voy a ir aquí a exportar, menú exportar. Vemos que tenemos un formato que dice MXT y que en paréntesis dice el GTS. Ese es nuestro otro programa de suelos. Entonces aquí simplemente guardo este archivo en un formato que sea fácil de encontrar. Y luego acá en el abro el programa geotécnico y voy a importar este mismo archivo. Voy aquí a importar y voy a importar el archivo formato MXT. Aquí vemos el formato, el archivo que acaba de crear, toda la información de los nodos. Es un archivo casi texto. Lo voy a importar. Y vamos a ver que el programa me va a pasar toda la información, las propiedades de los materiales, las cargas que haya tenido, las condiciones de contorno que haya tenido. En fin, me está exportando toda la estructura. Entonces vemos cómo esta conexión nos permite hacer cualquier tipo de estructura compleja en el Midas Gen, que después nos permita exportarlo a lo que es el Midas GTSNX y crear el suelo alrededor de esta. Aquí se está como pasando toda la información, ya que era una estructura grande. Pero aquí vemos ahora, estas flechitas son las cargas. Me ha importado toda la estructura en sí. Entonces yo voy, dentro de aquí del Midas GTS, voy a desactivar simplemente visualmente las cargas. Vemos también ahora que si voy aquí a materiales, me ha importado todos los materiales de la estructura. Pero lo que yo también necesito hacer ahora es
crear materiales para modelar el suelo de esta. Entonces yo puedo de hecho de diferentes maneras crearlo desde cero, ir aquí a crear. Vemos aquí que tenemos una gran cantidad de modelos constitutivos, que es lo que yo mencionaba, que son para modelar las propiedades de los suelos, y dependiendo del que uno elija, uno ingresa diferentes parámetros, inclusive no lineales, de este comportamiento, como módulos de elasticidad, cosas así, cohesión, fricción. Pero uno también puede importar de una tabla Excel, en este caso es lo que yo voy a hacer. Y aquí vemos que me ha importado información sobre pilotes y el suelo. Entonces ahora lo otro que yo tengo que hacer es, tengo que crear propiedades para poder aplicarlas al mallado. Entonces tengo los materiales definidos y es simplemente decirle al programa, este material es usado para elementos viga que son de una dimensión, o estos otros elementos, o estos otros materiales son usados para elementos shell que son 2D, etc. Voy a crear dos propiedades, una 2D, suelo 2D, y voy a crear otra 3D. El mismo material, el suelo, pero en 3D. Que aquí me creo aquí abajo. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer unos dibujos para poder hacer una malla sobre el suelo conectada con la estructura. Lo primero que voy a hacer es voy a cambiar mi plano de vista, mi plano de trabajo, perdón. Vemos que aquí estoy ahora en el plano XY. Entonces, teniendo este plano, yo puedo hacer ahora dibujos sobre este plano que conectan con la estructura en sí. Voy aquí a salirme un poco de la vista para poder hacer los dibujos de lo que es también el suelo. Entonces ahora voy a ir aquí a geometría y vemos que tenemos toda serie de comandos para lo que serían similar a los comandos CAD, extruir, dividir, dibujar. Voy a hacer aquí el dibujo de un rectángulo y voy a elegir primero dibujar un rectángulo sobre lo que es el borde de la losa importada. Luego voy a dibujar otro rectángulo que va a ser el borde de mi suelo. Entonces vemos que tenemos dos rectángulos. Ahora lo que voy a hacer es, para que la malla conecte, le voy a dar un poco de parámetros. Le voy a decir que quiero que la malla tenga cierto tamaño sobre estos bordes. Si yo sé el tamaño de la malla cuando lo creé en el MidasGen, en este caso fueron cada 3 metros, yo le puedo dar este parámetro para que los nodos coincidan. Ahí vemos estos puntitos rojos, es donde va a estar la malla en el GTS y coinciden con los puntos de lo que es la malla del gen. Entonces ahora yo ya puedo mallar lo que es esta capa. Voy a ir aquí a mallar 2D. Voy a decirle que quiero usar auto area y voy a elegir los 8 bordes, estos 4 y estos 4. Le voy a dar un tamaño, vamos a decir, de 10. Aquí le doy la propiedad del suelo que había creado, es el mismo material. Si le doy aquí el comando preview, puedo ver dónde están los otros nodos que van a quedar. Y allá simplemente le puedo dar OK. Y si inspeccionamos la malla, podemos ver que la malla azul sí conecta con los nodos de la malla de la losa. Entonces ahora yo tengo esta capa y lo que voy a hacer es la voy a extruir para crear una malla 3D de esto. Similar a lo que son los comandos en geometría, nosotros también podemos modificar lo que es una malla. Entonces yo puedo extruir de una malla 2D a 3D. Simplemente selecciono lo que sería aquí la malla que quiero considerar. Vemos que está toda seleccionada. Le doy una dirección, en este caso va a ser en la dirección Z. Puedo elegir directamente un axis sobre el programa. Y aquí le puedo decir que quiero que sea negativo 100, que es hacia abajo, y le puedo dar las divisiones. Y aquí le estoy dando la propiedad. Y aquí le digo que es el suelo 3D. Y si le hago el comando preview, podemos ver cómo va a quedar esta malla finalizada. Entonces ahora vemos que tenemos ya lo que es la estructura mallada con el suelo y podríamos proceder, dependiendo del tipo de análisis que quisiéramos hacer,
aplicar cargas o condiciones de contorno. En este caso vamos a hacer algo muy sencillo. Más adelante en el otro modelo les voy a mostrar ya lo que es la parte sísmica, pero aquí porque no simplemente aplicamos lo que podrían ser un análisis no lineal estático, le voy a aplicar condiciones de contorno, automáticamente el programa determina las diferentes caras y aplica estas fijaciones hacia las diferentes caras. Las cargas ya están importadas del otro programa, entonces aquí lo único que yo tendría que hacer es crear un caso de análisis. Vamos a decirle en este caso, como un ejemplo muy sencillo por cuestión de tiempo, que es un análisis no lineal estático. Y aquí simplemente aplico lo que podrían ser la carga que me interesa, la condición de contorno que me interesa, y aquí hay otros parámetros que uno podría aplicar, como aplicar la condición KO, cosas así. Y ya después simplemente lo corremos. Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a abrir uno que ya esté finalizado. Aquí en este caso yo desactivé lo que fue la estructura y les estoy mostrando lo que podría ser una comparación. Yo hice un corte de plano para ver directamente dónde está la estructura. Yo también fácilmente pude haber ingresado pilotes a mi estructura y comparar lo que podría ser el asentamiento vertical entre una estructura que tenga pilotes y otra estructura que no tenga pilotes. Aquí estamos viendo esa comparación directa en desplazamientos, pero también uno podría hacer todo tipo de comparación, ver los resultados sobre los pilotes en sí, o resultados de esfuerzos. Aquí vemos diferentes vistas de esto. Entonces, el programa es versátil en ese aspecto que uno simplemente puede activar y desactivar elementos durante los casos de análisis y hacer una comparación. Aquí les muestro similar a lo que habíamos hecho previamente. Yo simplemente creé otro caso de análisis, pero esta vez yo había creado pilotes, que aquí estoy activando. La única diferencia en realidad, pero nos permite hacer estos tipos de comparaciones. Entonces, al final lo que tenemos es un programa que nos permite hacer comparación. Aquí vemos resultados de la fuerza cortante sobre la losa, desplazamiento vertical, sin pilotes y aquí con pilotes. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero por la parte sísmica, importando un puente del Midas Civil para el Midas GTSNX. Perdón, les quería mostrar una última cosa con este modelo. Si quisiéramos también aquí, perdón, sería... Aquí es el mismo modelo donde nosotros la estamos aplicando también un análisis tiempo-historia. Aquí lo mismo o muy similar, se ingresó una aceleración del suelo que voy a mostrar cómo se hace en el siguiente modelo. Pero aquí tenemos una barrita donde yo puedo ver estos desplazamientos o aceleraciones, o dependiendo del resultado que yo haya elegido, a cada time step, a cada paso distribuido. Pero nosotros también podemos hacer, de que es un análisis sísmico, también podemos hacer gráficas tiempo-historia para ver resultados en casos particulares por nodo. O también podemos hacer lo que es un gráfico y elegir, yo le pude haber dicho, me interesa un nodo en particular, quiero ver cómo se está desplazando sobre el tiempo y me puede obtener un gráfico. Yo le pude haber predeterminado, tal nodo me interesa, hazme un récord de esto y lo compara sobre el tiempo, desplazamientos en cierta dirección dependiendo de cómo aplica el sismo. Entonces ahora vamos a ir a lo que es el Midas Civil. Yo voy a importar un puente de arco y voy a crear el suelo alrededor de esto. Al final, esta va a ser como una vista de la estructura de lo que va a hacer. Entonces vamos ahora paso por paso. Entonces aquí, similar a lo que hicimos en el paso previo, nosotros importamos de un archivo MXT un puente de arco del Midas Civil. En este caso, por cuestión de ahorrar tiempo, vamos a decir que yo también ya había creado las propiedades de los materiales.
Aquí, como van a ver varias capas de suelo, tenemos roca blanda, suelo normal, en fin, hay diferentes tipos, roca dura, diferentes tipos de materiales ya creados. Entonces ahora lo único que yo puedo hacer es directamente entrar a modelar la geometría alrededor de este. Entonces lo que voy a hacer es, voy a importar de hecho un archivo CAD sobre los suelos, tomando en cuenta que de hecho este es sobre un tutorial que ya existe. Tenemos como video de cómo llegar a hacer esta geometría y cómo mallar solamente lo que sería el estribo del puente. En este caso vamos a usar esa geometría, ese archivo CAD, para modelar el puente con este. Aquí vemos que me está importando. Tenemos curvas, superficies y sólidos. Aquí en el árbol de tarea me permite ver lo que acabamos de importar. Entonces lo que yo primero que quiero hacer es, voy a trasladar esta geometría y ubicarla sobre lo que es la base del puente del lado derecho. Entonces para esto voy a ir aquí a geometría, en mi pestaña de geometría. Si voy a hacer un cambio sobre geometría, voy a usar los comandos de geometría. Voy a ir aquí a trasladar, voy a seleccionar todo sobre lo que es esta geometría importada. Podría hacerlo como un eje en dirección, pero también puedo usar esta función de vectores de 2 puntos. Entonces lo que yo aquí haría es, elijo el primer punto, que es esta ubicación de la base del puente, y el segundo punto quiero que este punto se coincida con el punto de acá del puente. Y le digo al programa que lo calcula automáticamente y le puedo decir que me haga un preview aquí. Y vemos que naranja se activa donde va a terminar, que es justo donde yo lo quiero, entonces le puedo dar OK. Ahora vemos que esta geometría creada no es del mismo tamaño que del puente. Aquí se puede ver que el puente se sobrepasa un poco. Si yo activo las propiedades de la estructura en sí, como para visualizarlo, vemos que el puente es más grande que el estribo. Nosotros entonces podemos usar otro comando que se llama scale. Yo le puedo hacer que sea no uniforme. Voy a seleccionar de nuevo mis geometrías. Primero le puedo decir que quiero que se base al el centro de este cambio de tamaño, que sea el puente. Y después aquí le puedo decir, en realidad lo que me interesa es que sea más ancho en el eje Y. Entonces aquí le voy a decir que me lo amplifique por 1.5. Y le puedo dar un preview. Y podemos ver que la estructura se va a quedar en la misma ubicación. Sin embargo, vemos dónde queda lo naranja sobre lo azul. Estamos viendo que entonces me lo está escalando solo en una dirección. Pero en realidad es lo que quiero para que el estribo sea del mismo tamaño que el puente. Entonces ahora, al concluir eso, vemos que en efecto, ahora sí el estribo es un poco más grande que el puente y ya no va a haber problema en ese aspecto. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es, quiero hacer una copia de esta geometría del suelo en sí, usando el comando mirror. De nuevo voy a seleccionar estos objetos. Voy a hacerlo tipo plane. Entonces aquí simplemente puedo seleccionar un plano del origen. Quiero que me haga una copia y si le hago aquí a preview, vemos que me va a crear esto, una copia sobre este plano. Y ahora, similar a lo que hicimos la vez pasada, puedo entonces usar el comando de translate para mover la estructura y que coincida en donde va a ir la otra estructura del puente final. Entonces aquí selecciono esto. De nuevo voy a vectores de 2 puntos. Voy a seleccionar aquí el punto 1 y aquí el punto 2. Lo calcule y lo mueva. Y vemos que va, más importante que nada es que coincida con la estructura del puente. Esto nosotros después lo vamos a modificar. Entonces vemos ahora relativamente los pasos sencillos, que fue ir como capturando, modelando, editando estas geometrías CAD para que coincidan con mi estructura del puente. Entonces después ahora lo que quiero hacer es unir estas capas del suelo. Voy a ir aquí a operaciones booleanas, sólido, voy a ir a fuse y le voy a decir que quiero unir esta con esta. Y le puedo dar aplicar, luego esta capa con esta capa, aplicar, y por último esta capa con esta capa, OK. Y aquí ahora si yo desactivo las superficies y las líneas, vemos que tenemos por capas una geometría sólida ya unida. Si yo estuviera listo para mallar, yo quisiera verificar que todas las caras
vayan a estar en contacto correctamente para que al momento de mallar el programa reconozca. Entonces nosotros tenemos una herramienta llamada Check Duplicates que nos permite verificar. Aquí vemos que cuando activo esto se prenden en naranja caras entre geometrías. Entonces aquí vemos que el programa reconoce que hay 3 capas de suelo porque hay 2 caras entre esas capas. Y también reconoce que hay una estructura sólida, lo que son los estribos del puente en cada lado. Entonces, si yo mallo, como están estas condiciones, no debe de haber un problema en el mallado. Esta es una herramienta que nos facilita mucho. De no estar todo activado en naranja, yo podría ir aquí al comando de autoconectar, seleccionar que sea el método booleano y seleccionar las geometrías de interés que no estén bien conectadas, reconectarlas y luego ya poder proceder al mallado en sí. Entonces ahora eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a mallar. Tomando en cuenta que la geometría importada ya tenía pilotes dibujados, entonces también vamos a mostrar al momento de determinar la malla primero del suelo, cuando la desactive para mallar los pilotes, tomen en cuenta que fue parte de la geometría importada, que no tuve que dibujarlos desde cero. Pero como les mencionaba, tenemos el tutorial diferente que muestra cómo hacer esta geometría del estribo. Entonces aquí vamos a mallar primero lo que serían los estribos en sí. Ahora ya paso aquí a la pestaña de Mesh. Voy a crear malla 3D. Voy a seleccionar este estribo y este estribo. Le voy a dar un tamaño de 0.5. Y también le voy a decir aquí la propiedad que quiero que sea del estribo. También aquí vemos que hay una flechita que me permite abrir lo que son opciones avanzadas. Lo que yo quiero hacer aquí es darle una tolerancia menor. Perdón, voy a cambiar mis unidades a kilonewtons y a metros. Aquí vemos que también se cambian de la misma manera que en el gen, relativamente sencillo. Ahora sí le voy a dar un tamaño 0.5, la propiedad de estribo. Y aquí yo le estoy diciendo, entre otras cosas, yo podría hacer los elementos de de orden de magnitud. Pero lo que quiero hacer aquí es darle una tolerancia a unir nodos. Y básicamente lo que le estoy predefiniendo al programa es, vas a conectar lo que son los nodos de los estribos con los nodos del puente. Entonces aquí yo selecciono los objetos, el estribo de cada lado. Y si yo hago aquí el comando preview, me permite ver cómo va a estar distribuida esta malla. Yo puedo aquí desactivar las propiedades de lo que es la estructura para ver un poco más claro. Y vemos que coinciden estos nodos de lo que son las bases de los puentes con lo que es el estribo. Entonces ahí me da esa seguridad que yo al mallar, perdón, eligió el que no era, más bien yo elegí el que no era. Vamos a hacerlo de nuevo. Aquí estribo 1, estribo 2. Le damos el tamaño. Y la tolerancia. Y ahora sí ya cuando hacemos la malla vemos que coinciden estos nodos, están unidos entre lo que es el puente y el estribo. Y así procedemos para hacer el resto del mallado. Vemos que aquí también tenemos una losa que hay que mallar, entonces voy a desactivar lo que es el sólido de esta geometría para poder mallar esa losa. Selecciono estas dos losas. Les voy a dar un tamaño un poco más grande. Tienen la misma propiedad del estribo. Le voy a aplicar. Y vemos que se coinciden los nodos de la malla y de los bordes, que eso es muy importante. Y ahora es simplemente proceder a mallar el resto de la estructura. Tenemos aquí lo que sería también unos terraplén que hay que mallar. Vamos a darle un tamaño más grande. Embankment es terraplén. Mallo esto. Luego vamos a mallar lo que es la primera capa del suelo.
un tamaño más grande aún. Vamos a decirle que sea Weathered Soil. Luego la otra capa, en este caso va a tener la propiedad de Soft Rock. Y por último está la capa de roca dura. Entonces vemos que hemos mallado ahora todos los sólidos. Podemos inspeccionar y ver que entre las diferentes capas se ve el cambio del tamaño de la malla en sí, que coinciden los nodos, que está bien conectado. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a desactivar los mesh para activar para poder mallar mis pilotes. Aquí vemos que en el árbol de tarea yo tengo lo que se llaman, está por pestaña de curvas, lo que llamamos líneas. Yo sé que la que dicen partes son mis pilotes, entonces voy a desactivar todo lo que sea más allá de eso. Y vemos que aquí me quedan ahora solamente los pilotes. Entonces ahora yo puedo ir aquí a mallar en un D, elemento un D. Voy a seleccionar todo porque todos son pilotes. Aquí la propiedad le voy a dar, tenemos otras propiedades estructurales, pero yo quiero darle la de pilote. Lo voy a aplicar, o le doy OK más bien. Aquí vemos que ahora está mallado. Y ahora para simular el comportamiento con el suelo, nosotros tenemos interfaces especiales para lo que son pilotes. Entonces aquí yo voy a elemento, pile tip, le voy a agregar una interfaz a mis pilotes. Y también lo que voy a agregar es, le voy a agregar una condición de propiedad de la punta del pilote, que tenga como una capacidad portante mayor. También el pile tip, voy a cambiar la vista. Aquí solo quiero seleccionar los nodos de la punta. Perdón, me pasó un poquito, se alcanza a ver un poco ahí. Vemos que tenemos 20 de cada, son 20 pilotes, entonces tengo esos 20 elegidos. Y le damos las propiedades de pile tip. Y al final, lo que yo también quiero hacer, quizás se acostumbre en lo que yo he visto de proyectos, también voy a aplicarle una condición de contorno que restrinja la rotación en Z de estos pilotes. Entonces aquí le voy a dar directamente que quiero restringir la rotación en Z y le doy OK. Entonces ahora hemos creado ya todo lo que ha preparado este modelo y ya dependiendo del tipo de análisis que quisiéramos hacer podemos proceder. Entonces vamos a avanzar, vamos a hacer un análisis primero, va a ser un análisis dinámico, un análisis tiempo-historia, pero lo primero que queremos hacer es hacer un análisis de eigenvalores. Queremos ver los modos de vibración de la estructura naturales, principales. Entonces para esto yo tengo que aplicarle al suelo lo que llamamos ground springs, similar a lo que hemos visto, resortes del suelo. Aquí regresando a la presentación, perdón. Hemos hecho hasta este paso, donde hicimos la interfaz y el mallado. Y ahora vamos a agregar estas condiciones de contorno de ground springs. Lo único que yo tengo que ingresar en este programa, porque me lo va a autocalcular, es el módulo, el coeficiente del módulo de elasticidad. Todo lo demás aquí vemos cómo va a calcular el programa para dependiendo de las propiedades del suelo. Entonces de aquí de la tabla yo simplemente elijo el valor 2, que es lo que voy a ingresar aquí. Este coeficiente le voy a dar un 2. Y en este caso yo quiero simular que la base del suelo esté rígida, es como si fuera simulando un suelo duro al fondo. Entonces aquí simplemente yo le voy a decir fix boundary o fix bottom. Y simplemente selecciono lo que serían los 9 sólidos que tengo creados y le doy OK. Y el programa me va a crear, basado en esa data, vemos ahora están las condiciones de contorno aplicadas y vemos que hay como unas S chiquitas en los nodos. Esos son los resortes. Entonces ahora yo puedo proceder a crear un caso de análisis que sea de eigenvalores. Voy aquí a la pestaña ahora de análisis, le voy a dar al botón derecho de agregar, o podría ir aquí dentro de la otra pestaña también de análisis, ir aquí a general. Entonces primero vamos a hacer un análisis de eigenvalores, de vibraciones. Quiero considerar todo lo que he creado hasta ahora, incluso las condiciones de contorno.
En el control de análisis le puedo decir cuántos modos de vibración quiero calcular y que basado en el método que tengo que use Storm Sequence Check y le damos simplemente correr. Lo que está corriendo, regresamos a la presentación. Entonces lo que yo voy a obtener son los modos naturales de vibración. Me interesa ver cuáles son los mayores para este caso y así poder hacer una modificación a través de damping para estos modos particulares. Yo voy a obtener las frecuencias y los periodos de estos modos de una tabla después de haber hecho el análisis. Y lo que queremos ver es este tipo de resultado. Vamos a ver una tabla donde primero voy a ver los modos de vibrar que tengan la mayor participación de masa. En este caso va a ser el 1 y el 5. Y de la misma tabla voy a obtener esos periodos que voy a usar más adelante en la dirección donde yo quiero usar el sismo para hacer lo que sería el damping. Entonces aquí yo corro uno que ya esté terminado. Vemos que tenemos aquí mi modelo. Y yo puedo ver aquí ya en los resultados, ahora estoy en el postprocesador. Yo puedo ver los diferentes modos de vibrar, pero también puedo ver aquí que hice una tabla. Esta es la tabla que les comentaba. Entonces yo voy a ir hasta el fondo primero de la tabla. Vemos aquí, me interesa aplicar un sismo en la dirección Y, que es transversal a lo que es el puente. Y vemos que el modo 1 y el modo 5 son los que tienen mayor participación, como ya hemos visto. Entonces a mí me interesa este periodo y este periodo. Yo podría anotar esa información o copiarla a una tabla y después ponerla en Excel. Entonces lo que haríamos después de este paso es, regresaríamos al preprocesador. Vamos ahora a regresar a crear, ahora vamos a crear unos dampers para aplicar el sismo. Regresando aquí a Ground Surface Springs. Ahora aquí simplemente le voy a decir que sea damping, ya no necesito crear esto de nuevo. Y de nuevo selecciono los 9 sólidos. Y se los aplicamos aquí. En la presentación, de nuevo, el programa autocalcula esto con estas ecuaciones. Vemos que tenemos la onda primaria o principal, la secundaria. Y el programa te permite como aplicar estas condiciones de dampings con estas ecuaciones. Automáticamente te lo calcula. Y después lo que tenemos que hacer ahora es ingresar la aceleración que vamos a usar. Entonces ahora que están aplicados estos dampers, aquí vamos ahora que se ha creado esta nueva propiedad y que se activa. Voy aquí a la pestaña análisis dinámico. Voy a ir aquí a aceleración del suelo, aunque podríamos también hacer un análisis espectro de respuesta. Yo quiero hacerlo en la dirección Y, porque esa fue la dirección transversal y fue la que yo elegí en mis modos de vibrar con las participaciones de masa. En este caso le voy a agregar una función. Yo podría de nuevo elegir algo de nuestra pestaña o nuestra base de datos. Aquí vemos un ejemplo. O lo otro que puedo hacer es simplemente copiar y pegar de quizá una tabla Excel como esta. Aquí yo tengo diferentes sismos. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a copiar y pegar la información de esta tabla. Lo voy a copiar. Y aquí nomás le doy control V y vemos cómo lo pega. Y ya me ha creado ahora mi función. Yo después de aquí la puedo elegir. Y si quisiera darle algunos parámetros, si yo quisiera, puede ser en la dirección Y solamente, puede ser en la dirección X solamente. Si yo quisiera aplicarlo al mismo tiempo, aquí le podría variar los factores de escala para que sea como un ángulo entre los dos. Podríamos hacer, no solo tiene que ser en X, Y o Z, pero variando este factor de aquí, en otro webinario que dimos, se muestra cómo se puede calcular esta variación de factores para que sea en un ángulo el sismo. Y después de que hemos creado ahora estas dos condiciones, ya podemos proceder a crear un caso de análisis nuevo. Vamos a darle aquí un análisis tiempo-historia no lineal. Lo que vamos a hacer es, vamos a considerar las condiciones de contorno, la carga dinámica que vamos a crear, pero aquí quiero desactivar el Ground Surface Spring. Solo quiero quedarme con lo que serían los dampers. Lo otro que hago es, le voy a definir los pasos, el tiempo que va a durar este sismo. Lo que quiero hacer es, no sé, vamos a decirle 5 segundos o pueden ser 10 segundos. Y aquí este
incremento de tiempo tiene que coincidir con el incremento del tiempo de mi sismo. En este caso vemos que va creciendo cada 0.062 segundos. Aquí 10 que sea cada paso que me dé información. Y aquí me dice cuántos pasos va a tomar en total, 162, no es tan pesado. Y aquí en análisis control es donde vamos a ir ahora a la parte dinámica y vamos a aplicar este método de damping. Y aquí es donde uno ingresaría un 5% de damping y los dos periodos principales, que era algo alrededor de 9, 3, 6, 5, y el segundo modo de vibrar era alrededor de 0.6, 4, 3 o algo así. Estos son valores que ustedes copian de la tabla directamente para aplicar el damping. Y después ya está listo para correr el análisis y uno simplemente lo corre. Estamos llegando a la conclusión, así que voy a abrir el modelo terminado. Entonces, lo que nosotros también podemos hacer con nuestro programa es hacer un análisis de etapas constructivas que nos permita también aplicar lo que sería el último paso a un sismo. Entonces aquí vemos donde yo tengo definidas etapas de construcción. Vemos que estoy primero activando el suelo, luego estoy modelando una excavación, luego se le ingresa lo que fue el estribo con los pilotes, luego el terraplén y luego la estructura. Entonces veamos esos resultados en el postprocesador. Aquí estamos viendo la primera etapa fue excavación, la segunda etapa fue, están exageradas las deformaciones, la instalación de los estribos. Entonces empezamos originalmente con este set de malla, tenía propiedades del suelo, fue excavado y cuando fue reactivado se le dio otra propiedad, en este caso de hormigón. Luego se instala o se crea el terraplén como reforzamiento de la estructura en esta etapa. Finalmente se construye el puente y después es donde le podemos hacer una carga sísmica y ver este tipo de como esfuerzos y deformaciones. Entonces el programa puede ser solamente un análisis tiempo-historia, pero también puede ser etapas constructivas concluyendo con lo que es, tomando en cuenta todos esos esfuerzos de las etapas, un análisis sísmico. Entonces esto sería la conclusión de mi demostración. Aquí vimos estas etapas que hicimos y claro, podemos ver más allá de solamente resultados de suelos, también podemos ver resultados estructurales de los pilotes, incluso diferentes tipos de resultados como habíamos visto en el otro modelo, Graph History Probes, o yo puedo directamente sobre una estructura activar elementos y decirle quiero ver los desplazamientos sobre diferentes puntos de mi losa. En fin, gracias a los avances de lo que han sido los programas de análisis numéricos, hemos empezado a ver este gran desarrollo de superestructuras en lugares donde previamente sería casi imposible crear una estructura de tan altura en un suelo difícil, que es lo que estamos viendo ahora, un gran boom de construcción en lo que es quizá el Medio Oriente, con estas superestructuras en suelos arenosos. Entonces, hay dos métodos principales, como ya he comentado. Está el método de subestructura, que es suficiente para muchos casos, pero ya problemas más complejos es quizá más apropiado usar el método directo, siempre y cuando tomar en cuenta que el suelo es muy importante en todos los proyectos. Hay que tener como un juicio muy importante de qué método numérico o qué modelo constitutivo usar, si estamos usando el método directo, o qué confianza tenemos en los valores que nos están dando los geotecnistas de la rigidez aplicada como resorte en el método subestructuras. Entonces, por ahora yo termino mi sesión, voy a dejar la sesión abierta para que puedan hacer sus preguntas. Si tienen otras consultas que me quieran enviar directamente o contactarme directamente, este es mi correo. Quisiera darles las gracias a todos, pero por ahora voy a dejar la sesión abierta para que hagan sus consultas.